Gracias por venir y por soportar el frío y los viajes y todo eso. Para mí es un gran privilegio para dar esta clase, dar esta materia, porque es en realidad mi materia favorita. Cómo entender toda la Biblia. Entonces, en 8 horas o más o menos, vamos a entender toda la Biblia. Bueno, más o menos. Lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por toda la Biblia. Entonces, porque lo que queremos ver es cómo es que la Biblia es un libro entero, con un hilo, un tema que habla de Jesucristo. Porque para muchos la Biblia es grande, bastante difícil. Entonces nosotros no sabemos cómo entrar en la Biblia. ¿Dónde empezamos? ¿Con qué libro? Y si empiezo en Levítico, ¿qué hago con todo eso? Entonces, para muchos estudiantes, por ejemplo, yo trabajo con estudiantes, y para muchos la Biblia es como un libro, muy buena la idea, pero bastante difícil. Entonces, y este es el caso especialmente, me parece, con el Antiguo Testamento. Para muchos de nosotros tenemos no sé si miedo, pero reservación con el Antiguo Testamento. No sabemos qué hacer con el Antiguo Testamento. Bueno, a veces podemos sacar algunos versículos favoritos del Antiguo Testamento y sabemos algunos versículos y me imagino que ustedes pueden citar algunos versículos del Antiguo Testamento, pero ¿cómo es en total? Y puedo, por ejemplo, leer un libro completo del Antiguo Testamento y entenderlo, o es algo bastante. Y, por ejemplo, en nuestra predicación en la iglesia, ¿predicamos del Antiguo Testamento o es demasiado difícil? Bueno, la idea de esta materia es hacer un recorrido de la Biblia y ver cómo la Biblia en realidad es un libro entero, y un libro que habla de Jesucristo. Y a través de eso vemos cómo podemos como cristianos entender, acceder a toda la Biblia. Porque creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios, entonces queremos disfrutar de toda la Biblia. Pero una pregunta para empezar. ¿Cuáles son para ustedes los desafíos que tenemos cuando leemos y aplicamos la Biblia? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los desafíos? Especialmente pensando en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Está bien? Gritan. A veces como nombres y lugares muy raros. Nombres, lugares muy raros. Entender el contexto. Ajá. ¿Qué pasa a veces en ese periodo de tiempo? Ajá. Entender el contexto es un periodo muy largo en algunos casos, sí. Entender qué está pasando, bien. Los libros son mucho más largos también, generalmente. Isaías, por ejemplo, 66 capítulos, sí. ¿Qué más? Otros desafíos. Diferencia de un poco lo que es ahora en el Nuevo Testamento, de la diferencia del Nuevo Testamento de la gracia. La gracia, y hay leyes que hoy día muchas veces nos preguntamos ¿por qué eso no tiene vigencia hoy? Entendemos, o yo personalmente a veces me olvido de algunos puntos de eso. Que ha perdido fuerza esa ley, digamos. Claro, ¿qué hacemos con las leyes del Antiguo Testamento? Hay muchas leyes, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros como cristianos? ¿Estamos bajo de esta ley o no? ¿Cómo es la relación que tenemos con esta ley? Yo puse, por ejemplo, algunos versículos en la primera hoja. Es una agrupación de versículos un poco raro que solo tiene que ver una palabra, que es cabrito, que es algo no tiene mucho sentido, pero podemos ver, por ejemplo, algunos de los desafíos en entender la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 14:21, la tercera cita ya, tenemos una ley.
no cocines el cabrito en la leche de su madre. ¿Bien? Bueno, ¿qué hacemos con esto como cristianos? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Bueno, es la palabra de Dios, pero me siento un poco, no sé, lejos de entender qué sentir o cuál es la aplicación para mi vida. Y bueno, ¿qué más? En los otros versículos, Génesis 30, si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Bueno, en este caso, mucha importancia con el contexto, ¿sí? Hay una historia acá. Y no podemos sacar este versículo para enseñarnos cómo criar cabritos. Es toda una historia en Génesis 30 con Jacob y su suegro y todo. Hay una historia, la importancia del contexto, y muchas veces no conocemos el contexto, porque hay muchos contextos en el Antiguo Testamento tan grande. Éxodo 12, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Otra ley sobre los cabritos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros como cristianos hoy en día? Cantares 1:8. Si no lo sabes, veye entre las peñas, ve tras la huella del rebaño, y apacienta a tus cabritos junto a las moradas de los pastores. Bueno, tenemos otra cosa, otra vez cabritos, pero otro tipo. Y bueno, lo que vemos en esto es que, bueno, el Antiguo Testamento, la Biblia en sí, tiene muchos géneros. También muchos géneros de literatura. Entonces, acá tenemos poesía, bueno, poesía de amor, poesía muy distinta de otras partes de la Biblia. Entonces, es otra cosa que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los géneros que tenemos? Géneros de literatura que tenemos en el Antiguo Testamento. Tenemos leyes, por ejemplo, que ya hemos hablado. ¿Qué más? Historia. Poesía. Profecía. ¿Qué más? Proverbios, que son estas frases muy cortitos y sí. Apocalíptico, claro, en la profecía hay distintos tipos. Algunas profecías son muy como en el momento, otra profecía como en Daniel. Estamos hablando de cosas como increíbles en Ezequiel, por ejemplo. Entonces tenemos profecía, apocalíptico. Tenemos, bueno, estilos que son muy distintos. Todo el libro de Job, por ejemplo, que es un estilo. Otros estilos las historias, las leyes, discursos. En todo el libro de Deuteronomio es un discurso, son leyes, pero igual es un discurso. Entonces, un montón de géneros también. Y bueno, en el Nuevo Testamento también tenemos algunas cartas, tenemos Apocalipsis otra vez, tenemos evangelios, tenemos historia en hechos. Entonces, un montón de cosas, géneros de literatura. Y para muchos, no sabemos qué hacer. Bueno, la idea de hoy, esta materia, es ayudarnos un poquito. En realidad no vamos a salir de acá con un entendimiento de toda la Biblia. Vamos a hacer, como dije, un recorrido por toda la Biblia. Y a veces va a parecer un poco superficial, puede ser, porque para recorrer toda la Biblia en algunas horas no podemos quedarnos con muchos detalles en algunos lugares. Pero lo que yo espero que nosotros podamos sacar es cómo entender cómo la Biblia es un libro entero, y podamos ver que la Biblia habla de Jesús. Y podemos ver cómo toda la Biblia habla de Jesús. Hola, buen día. Bueno, en punto 2, en las notas. ¿Qué es la Biblia? Algunas preguntas para ayudarnos con esto. ¿Un autor o muchos autores? ¿Qué les parece? Un autor y muchos autores.
Sí, hay un autor. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo creemos que tiene muchos autores. Nosotros, como cristianos, creemos que hay dos autores. Bueno, más que dos, pero hay Dios, es la palabra de Dios, pero también hay autores, de todos los libros tienen autores. Entonces hay una variedad en eso. ¿Un libro o muchos libros? Bueno, otra vez, muchos libros, 66 libros que tenemos, pero al mismo tiempo un libro. ¿Un tema o muchos temas? Bueno, otra vez, muchos temas. Hay un montón de cosas, hay un montón de temas en la Biblia, pero al mismo tiempo un tema, que es la relación de Dios con su pueblo a través de Jesucristo. Esto es lo que estamos viendo. Y lo que estamos haciendo técnicamente se llama teología bíblica, que no es decir que otras teologías no son bíblicas, pero es el nombre para lo que estamos haciendo, este proceso de ver cuál es el hilo, si querés, que une toda la Biblia. Y algunas cosas para ver con esto. La primera es que la Biblia es una revelación progresiva. ¿Y qué quiero decir con esto? La Biblia es una revelación progresiva. Que a través del tiempo Dios sigue revelándose a su pueblo. Es decir, que en el principio no se reveló completamente todas sus promesas y sus planes. Pero a través de su tiempo, Dios siguió revelando sus planes en una manera progresiva. Y para la segunda cosa, entonces, por ejemplo, la Trinidad, por ejemplo. En el Antiguo Testamento no tenemos una revelación completa de cómo es Dios en su persona. Pero con tiempo, con la revelación en Jesucristo, sí, entendemos mejor o entendemos completamente cómo es la Trinidad. También en otras cosas podemos ver que la revelación de Dios empieza, pero Él es una revelación progresiva, poco a poco, hasta su cumplimiento, y bueno, hasta su cumplimiento en Cristo. Este es el segundo punto. Hay un mensaje central que es, bueno, decirlo sencillamente, Jesús. El mensaje central es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ejemplo, pensando en Hebreos capítulo 1 y 2. El autor dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Entonces, vemos en esto. En el pasado, Dios habló de muchas veces y de muchas maneras, y lo que vemos en el Antiguo Testamento, a través de profetas, una vez a través de un burro. Dios habló muchas veces de muchas maneras en otras épocas, por medio de los profetas. Pero en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y quién es este Hijo? En versículo 3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Entonces sí hay una revelación de Dios y sus planes en el Antiguo Testamento, pero su revelación completa, su revelación final, nos encontramos en Jesús. Él es la palabra última, Jesús, porque Él es la imagen perfecta de Dios. Entonces no hay más para revelar. Si Él es la imagen perfecta,
no necesito una revelación más, porque ya tengo todo lo que necesito, todo la revelación completa. Entonces hay un mensaje central que es Jesús. Toda la Biblia, el eje de todo es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería? ¿Cómo podemos decir cuál es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? El antiguo son las promesas y el nuevo el cumplimiento. Entonces, promesas y cumplimiento. ¿Bien? Muy bien. La relación de los hombres con Dios cambia del antiguo al nuevo por el camino que abre Jesús. Okay. So, entonces, la relación entre Dios y su pueblo y cambia con la llegada de Jesús. Bien. ¿Otras ideas que... Como necesidad, problema y como solución. Necesidad, problema, solución. Diferentes pactos. Bien. Okay. ¿Cuál es la importancia para un cristiano entender el Antiguo? ¿Por qué no nos quedamos en el Nuevo Testamento? Es más fácil, por ejemplo. ¿Por qué queremos leer el Antiguo Testamento? ¿Qué motivaciones hay para nosotros? A mí personalmente, cuando leo un poco el antiguo, entiendo un poco más la gracia de hoy, porque si no vería todos los sacrificios, todo lo que tendría que estar realizando para tratar de tener una buena relación con Dios. Me facilita un poco entender la gracia. Okay. So, nos ayuda a entender lo que tenemos en Cristo. Toda la historia, toda la gracia que tenemos en Cristo, viendo esto, sí. También personalmente me ayuda a entender el problema del pecado. Ajá. En Génesis, Sí. y hablamos de Adán y después le aparece el segundo Adán. Claro. Sí, claro. So, nos ayuda a entender cómo es el pecado. Y este es un ejemplo. Hay muchas cosas en el Nuevo Testamento en realidad que no podemos entender sin el Antiguo. ¿Sí? ¿Qué significa ser el segundo Adán, Jesús, si no entendemos quién era el primero? No tiene mucho sentido. Hay un montón de cosas en el Nuevo Testamento que no podemos entender. ¿Qué significa que Jesús es el Cordero de Pascua? Si no entendemos algo de lo que es la Pascua en el Antiguo. ¿Cómo podemos que Jesús es el sacerdote para nosotros, sacerdote como más alto, sumo sacerdote? Sí. ¿Cómo podemos entender esto si no tenemos idea? Hay muchas ideas en el Nuevo Testamento que en realidad no podemos entender. Porque el Nuevo Testamento no llegó como así, de nada. Llegó como en una encomienda directamente, sin historia, y bueno. Pero por otro lado, tenemos que decir lo mismo con lo otro. En el Antiguo Testamento, al final no podemos entender el Antiguo sin su cumplimiento en el Nuevo. Es como leer una novela y cortarlo en la mitad y pensar que ya entendés todo. Bueno, no sé si esto pasó con vos en el secundario. con leer, tengo que leer este libro para el colegio y lees hasta la mitad y pensás que ya está, ya entiendo. No. Bueno, si lees solamente la mitad o una parte, no tenés en realidad no entendés todo. En realidad no es que no entendés todo, no entendés en realidad nada. Porque si no entendés cómo terminan las cosas, en realidad las cosas en el principio no tienen mucho sentido. Bueno, pensando en esta relación un poco más, vamos a trabajar un poco. Ustedes, vamos a dividir los versículos
En la segunda hoja, ¿cuál es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? Vamos a pensar un poco más en esto. Entonces, yo voy a pedir que cada uno busque un versículo que está mencionado. Entonces, por acá, Roberto, ¿era? 2 Timoteo, 1 Pedro, Lucas, los 2 en Lucas, los 2 en Juan, 2 Corintios, Romanos, Scott, Mateo y Hechos. Y Nancy, el otro de Lucas, la segunda de Lucas, solo el primero de Lucas. Sí, vamos a leer una frase que dice este pasaje sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo. Si vos podés pensar en una cosa. Entonces, 2 Timoteo 3. ¿Te leo los versículos? Uh-huh. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Muy bien. ¿Y qué vemos en esto? O una cosa que vemos. Más que nada la enseñanza que te deja acá, es decir, está hablando de Timoteo, Uh-huh. de lo útil que es la Escritura. Claro. Vos me estás hablando de decir, fue inspirado por Dios. Esa es la parte. Es una cosa, claro, es inspirado por Dios. Pero otra cosa es en 15, versículo 15. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, lo que Timoteo tenía, las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, era todo lo que necesitaba para poner su fe en Jesucristo. Y bueno, Pablo sigue diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil y completamente todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Pero sí, este punto, esta fue una preparación, todo lo que Timoteo sabía era una preparación para recibir a Cristo mediante la fe. Uh-huh. En Pedro, 1 Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Muy bien, sí. ¿Y qué? ¿Qué relación tiene? Sí, una cosa. Uh-huh. Lo que noto yo acá que ellos investigaron Uh-huh. propio sobre la persona de Jesucristo Claro. en los tiempos exactos para comprobar la verdad revelada en estos tiempos. Uh-huh. Sí. Y sí, interesante en este pasaje también que dice, ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Entonces Pedro está diciendo que los profetas del Antiguo Testamento en realidad están sirviéndoles, pero está hablando a nosotros, o en su caso a sus lectores, pero a nosotros también. Entonces, qué increíble en realidad que los profetas del Antiguo Testamento no
no estaba sirviéndose a sí mismos, pero en todas sus investigaciones, en todas estas cosas, estaban sirviendo a nosotros, porque nosotros tenemos el cumplimiento de todo lo que estaban diciendo. Y en Lucas 24. ¿Y qué te parece? Uh-huh. Bien. Uh-huh. Ok, sí. O sea, Jesús, qué bueno sería estar en este momento escuchando a Jesús. Comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refiere a él en todas las Escrituras. Entonces, otra vez, las Escrituras hablan de Jesús. Y él explicó en este momento. ¿Y Lucas, la otra Lucas? Uh-huh. Bien. ¿Y qué vemos? Uh-huh. Se quería revelar su pueblo a través de Cristo, nada más que antes en el Antiguo Pacto, cuando todavía no había nacido Jesús, no podían comprenderlo. Uh-huh. Pero ahora ya Cristo ha resucitado, ya puede vivir el entendimiento para que lo comprendan. Claro, sí, exactamente. Con la resurrección de Jesús pueden entender que en realidad el todo. Y es interesante, en este versículo no es solamente algunas profecías, pero dice lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En salmos puede ser una manera de hablar de todas las otras partes de la Biblia, que no son Torah ni profetas, pero las otras cosas. Las escrituras o no sé, la palabra técnica, hagiógrafa. No sé en castellano, pero entonces esta división, pero es en todas las escrituras. No solamente en algunas profecías. Y en Juan, escudriñad la Escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el otro dice, en el 46, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. uh-huh. Y bueno, de nuevo se repite, ¿no? Él hace alusión Uh-huh. a los estatutos, a todas las leyes que Uh-huh. en realidad apuntaban hacia la salvación que vendría por eso. Sí, muy bien. Sí, otra vez, vemos lo mismo. Y bueno, pensamos en los discípulos en el momento de la crucifixión de Jesús. Era algo muy difícil para ellos, para creer que el propósito del Mesías era morir. Esto fue muy difícil, no podían en realidad enterarse de esto. Pero Jesús está diciendo, no, esto no fue un accidente. Esto fue todo según las Escrituras. Todo fue el plan de Dios siempre, y no solamente la resurrección, pero la crucifixión, el sufrimiento también fue parte de los planes de Dios para el Mesías. Y 2 Corintios. no
Ujú. Como que pone la firma de que en él es sí. Él es sí. Ujú, ujú. Esta frase es importante en 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Entonces, Él es el cumplimiento de todo. Él es el centro de todo. De todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Jesús. Y bueno, Romanos 15, 4. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Ujú. Creo que acá habla también del objetivo del Antiguo Testamento, Ajá. la enseñanza, digamos, para perseverar. Claro. Aunque escrito hace mucho, es para nosotros, para animarnos en nuestra vida cristiana. Sí, exactamente. Y Mateo 5. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Ahí habla de la relación de Jesús en cumplir lo que hablaron los profetas Ujú. en otras épocas. Prácticamente que no tiene contradicción lo de antes con lo de ahora. Claro. Ujú. Sigue la línea de... Claro. Lo que Jesús trae no es, en este sentido, es algo nuevo, pero en un sentido no es algo nuevo. Es un cumplimiento que es nuevo, pero no es que Él llegó para negar o para quitar la ley. No, es el cumplimiento del mismo. Entonces, esto es muy importante. Y vemos en esto, no solamente los profetas, dice Jesús, la ley también. Él viene para cumplir la ley y los profetas. Y en Hechos. Sí, y nosotros también os denunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Bueno, también, dice, nosotros anunciamos también, Ujú. esa palabra, está en nuestra muchos sentidos también habla de que viene la sucesión de escritores que anuncian lo mismo, el evangelio de la promesa hecha a los padres, Ajá. y también habla de un salmo mesiánico. Sí, bien. Entonces, un mensaje anunciado a los antepasados, pero Dios ha cumplido plenamente a nosotros a través de Cristo. Sí, bien. Entonces, ¿cómo vemos? Bueno, hay algunos versículos, pero podemos ver algunos más. Pero la relación es una relación entre promesa y cumplimiento. Pero cuando decimos promesa, esto no significa simplemente predicción. Hay una complejidad, una revelación progresiva que tiene su cumplimiento en Jesucristo. O, decirlo de otra manera, Jesús no es solamente el cumplimiento de algunas profecías en el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los salmos y las otras partes. Este es muy importante, este es un punto clave. Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en Jesús como cumplimiento, pensamos, bueno, sí, hay una profecía en Micaías 5:2 sobre un chico que va a ser nacido en Belén. Bueno, Jesús cumplió esto. Y buscamos, por ejemplo, algunos versículos, que no está mal, pero buscamos, por ejemplo, algunos versículos que hablan sobre el Mesías. Y Él cumple esto. Sí, está bien, pero es mucho más que eso. Jesús cumple todo el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de todo. Todo lo que venía antes tiene su clímax, su cumbre, su cumplimiento en Él. La ley habla poco sobre un Mesías. Hay algunos versículos, puede ser, habla poco, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Los profetas sí hablan de un Mesías, pero Jesús no solamente es el cumplimiento de algunos versículos del Antiguo Testamento en
en los profetas. Tampoco con los salmos. Jesús es, hay, claro, salmos que son mesiánicos, pero Jesús es el cumplimiento de todos los salmos. Proverbios. Jesús también es el cumplimiento. Él es el hombre sabio, mucho más sabio que Salomón. Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento está esperando la llegada de Jesús para la revelación completa que encontramos en Él. Pero cuando digo que Él es el cumplimiento de todo eso, es decir, pero no es decir que Jesús cumple todo en la misma manera. Podemos ver que Jesús cumple el Antiguo Testamento en distintas maneras porque el Antiguo Testamento es tan variable, hay tanta variedad en el Antiguo Testamento. Tenemos leyes, tenemos, como vimos antes, tenemos poesía, tenemos profecía, tenemos reyes, sacerdotes, tenemos hombres sabios. Entonces no es que, Jesús cumple todo. Y Él cumple todo en la misma manera. No. Tenemos que respetar la variedad, pero al mismo tiempo ver que Jesús cumple todo. No sé si... ¿Cómo vamos? ¿Una pregunta con esto? Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Por eso, antes de aplicar un pasaje del Antiguo Testamento a nosotros, tenemos que pensar en cómo Jesús cumple este pasaje o esta parte de la Biblia. No podemos aplicar el Antiguo Testamento directamente a nosotros sin pensar en su cumplimiento en Jesús. No podemos, sacar este versículo y este me aplica a mí. Dios dice a Abraham que tenía que dejar su tierra y ir a otro lado. Y, este versículo para mí. No, tenemos que ver cómo Jesús cumple esta parte del Antiguo Testamento. Por ejemplo, sería como hacer hay un... Si aplicamos directamente, sería como aplicar una ley del 1850... en la Argentina, a nosotros directamente, aunque había muchos cambios en la ley en el medio. Es como sacar algo afuera del contexto de una época y decir, este aplica a mí. Bueno, pero no han cambiado algunas de las leyes en este tiempo. O con la historia, leo algo en la historia que dice que, un país fue formado en tal año. Y digo, esta es la verdad. Bueno, no, porque las cosas han cambiado. Este país puede ser que no existe ahora o tiene otro nombre. No podemos como sacar algo simplemente. Especialmente en este caso, nosotros no podemos aplicar este Antiguo Testamento, todo esto a nosotros directamente, sin pensar en cómo Jesús cumple el Antiguo Testamento, cómo Jesús cumple las promesas de Dios. Y después sí aplicamos a nosotros como cristianos porque estamos en Cristo. En la tercera hoja, para entender mejor cómo cumple Jesús todo el Antiguo Testamento, vamos a pensar en el tema el reino de Dios. ¿Por qué este tema? Una razón, en realidad podemos pensar en distintos temas. Hay muchos temas que como empiezan en el principio de la Biblia y terminan, y podemos ver como un hilo en toda la Biblia. ¿Por qué este tema? Por un lado es porque para Jesús fue un tema muy importante. En Marcos 1, 14 y 15 leemos: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Entonces Jesús entendía que su venida era el cumplimiento de las expectativas del pasado sobre el reino de Dios. Y la frase el reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento como una frase, aunque se puede encontrar la idea en todos los lados. ¿Qué es este reino?
Pero ¿qué tiene un reino? Bueno, un reino tiene un lugar, tiene un pueblo, tiene un rey. Entonces, esto es más o menos lo que es. Entonces, ustedes tienen en las notas un cuadro. El reino de Dios es, y vamos a ver cómo esta idea está revelado a través del tiempo. El reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y bendición de Dios. Entonces, un rey gobernando, bendiciendo su pueblo en su lugar. Vamos a empezar en el principio y vamos a hacer un recorrido por toda la Biblia hasta el final, muy rápidamente, viendo este tema. Vamos a enfocarnos en este tema. Una razón porque es un tema muy importante para Jesús y también porque es un tema, me parece, que encapsula mucho de la Biblia. Hay otros temas, podemos pensar en, por ejemplo, la presencia de Dios, o podemos pensar en el sacrificio, o otras cosas que podemos ver que siguen en toda la Biblia. Pero este tema, el reino de Dios, en realidad encapsula, es una palabra, encapsula todos los otros temas, en realidad están parte de esta idea. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y la bendición de Dios. Entonces, vamos a ver, en el otro cuadro allá tenés como un resumen. El patrón del reino, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial, el reino profetizado. En el Nuevo Testamento, el reino presente, proclamado y hay un error allá, perfeccionado. Vamos a tomar una pausa acá. No sé si hay algunas preguntas.